El despertador consciente. Capítulo 27. El miedo es tu peor enemigo. Como concluye el gran divulgador científico Edouard Punset, en base a estudios psicológicos de diversos autores, la felicidad es la ausencia del miedo. Y no podría estar más de acuerdo con esta premisa, porque el antónimo natural de la palabra miedo es tranquilidad, y no se puede ser feliz sin poder vivir tranquilo. En mayor o menor medida, todo ser humano sabe qué es el miedo. De hecho, es un instinto natural presente en todos los seres vivos desde su nacimiento, siendo a su vez el mecanismo de defensa y supervivencia más básico. En nuestra sociedad, el miedo suele ser considerado como algo muy negativo, y por ello la palabra cobarde es más un insulto que un adjetivo. Pero el miedo muchas veces marca la diferencia entre morir o seguir viviendo, especialmente en la naturaleza. Si una gacela no sintiera miedo ante la presencia de un león, probablemente se convertiría en su almuerzo sin tener tiempo siquiera a pestañear. En cambio, instintivamente el avistamiento de un león o cualquier depredador le produce miedo y su respuesta inmediata es correr para salvar su vida, consiguiéndolo en la mayoría de ocasiones. Digamos que su supervivencia no depende solo de su velocidad, sino de estar alerta absolutamente en todo momento, lo que imagino que debe ser agotador. Afortunadamente eso a los seres humanos ya no nos pasa. Al no tener depredadores naturales más que otros humanos y con la falsa sensación de seguridad que nos proporcionan las leyes, podemos salir a la calle sin sentir miedo y con la tranquilidad de que no nos pasará nada. Aunque no en todas las regiones del planeta es así, y tal vez ya iría siendo el momento de conseguir que eso cambiase de una vez por todas. Puede ser que las personas hayamos perdido ese miedo instintivo en gran medida por esa falta de depredadores naturales, pero los animales no. La mayoría viven en tensión continua, incluso nuestras mascotas aún en la comodidad y seguridad de nuestras casas. Si convivís con un perro o un gato, por ejemplo, esperad a que estén tranquilos y sin previo aviso dad una palmada muy fuerte. Su reacción es instantánea, levantan la cabeza con los ojos muy abiertos intentando identificar el peligro, se les acelera el pulso y sus músculos se tensan. Hasta ahí, el miedo puede ser hasta algo positivo porque te ofrece anticipación ante una posible amenaza. Pero imaginad lo que debe ser vivir así continuamente. Se podría decir en ese sentido que los humanos hemos domado el miedo, así un poco entre comillas, pero no deja de ser una sensación de falsa seguridad, porque aunque nos cueste hacernos a la idea, nuestra vida puede acabar en cualquier momento, bien de manera fortuita, bien de manera provocada, y hay algo en nuestro subconsciente que no nos permite olvidar eso, y nos lo hace tener muy presente en todo momento, incluso cuando no nos damos cuenta. En varias ocasiones he leído una frase que me ha hecho pensar mucho. Nuestra existencia solo puede ser el infierno de otro mundo. Y estoy de acuerdo, porque aquí nos hablan del infierno como un lugar terrible de dolor y tortura a todas horas. Pero ¿qué peor tortura puede haber que no saber cuándo algo va a saltar sobre ti para hacerte daño o incluso para matarte? Esa incertidumbre, al menos a mi parecer, es mucho más terrorífica que cualquier dolor porque te impide alcanzar un estado de paz y serenidad interior. Dicho de otra manera, si estás todo el rato pendiente del miedo o de las amenazas potenciales, nunca tendrás tiempo para prestar atención a otros asuntos. De hecho, en los seres humanos, el miedo no aparece solo ante una amenaza real que tengamos ante nuestros ojos. La mente es tan poderosa y en cierta manera tan previsora que incluso puede provocarnos miedo a cosas inexistentes o cosas que todavía no han pasado, pero que sospechamos que nos podrían llegar a pasar. Como por ejemplo el miedo a la soledad, aunque ahora mismo tengas muchos amigos y familiares que te quieren, o el miedo a no encontrar lo que buscas, aunque ni siquiera sepas lo que es. Pero sin duda, el más potente de todos es el miedo a perder. A perder lo que sea que tengas aunque no sea demasiado. Hay una famosa y romántica cita literaria que dice que es mejor amar y haber perdido que nunca haber amado. ¿Estáis de acuerdo con esta premisa? Yo en parte sí, pero también es cierto que aunque se puede aprender mucho de ese amor y es importante valorar lo bonito de la experiencia de amar y ser amado aunque luego lo pierdas, no es menos cierto que el dolor que provoca la pérdida, sobre todo en el momento de sentirla, te hace desear no haber amado nunca. Dicho de otro modo, puedes llegar a cogerle miedo a amar, lo que te puede empujar a alejarte de todo lo que venga con tintes amorosos. Y es muy lícito tomar esa determinación en la vida para evitar futuros sufrimientos, pero de ser así, lo único que queda claro es que en tu vida el que tomará el timón de tus acciones y emociones únicamente será el miedo. Lo cual es curioso porque creo que todos sabemos que el hecho de que algo haya salido mal no implica necesariamente que siempre tenga que salir mal. Incluso creo que todos sabemos también que el hecho de que algo haya salido mal en alguna ocasión nos acerca más a que acabe saliendo bien, porque a pesar del miedo a que ocurran, los errores y el dolor son grandes maestros en la vida. Todo es una cuestión de sopesar y valorar lo que ansiamos encontrar en nuestro camino. Lo que está claro es que si dejas que el miedo tome el control, lo que encontraremos será nada en absoluto. Digamos que el miedo en el ser humano, especialmente en nuestros tiempos, tiene un aliado potencial muy poderoso, eso que llamamos zona de confort. La zona de confort es el conjunto de circunstancias y situaciones en las que creemos tener el control de la situación, habitualmente relacionado también con un lugar físico.
Raramente algo nos sorprenderá o nos pillará desprevenidos cuando nos regodeamos en esa zona de confort. Y seamos honestos, ofrece ciertas ventajas. Incluso creo que es positivo que todos tengamos una cierta zona de confort, porque igual que el guerrero que sale a conquistar territorios nuevos necesita un hogar al que regresar que le sirva como motivación y al mismo tiempo como refugio, las circunstancias de la vida a veces nos hacen necesitar esa zona donde nos sentimos a salvo, seguros y sobre todo sin miedos. Pero esto es otra falsa ilusión en realidad. Si hablaba antes de la horrible tensión en la que viven los animales, es porque a pesar de lo que podamos creer, incluso a pesar de nuestras adoradas zonas de confort, el peligro nunca descansa y se puede presentar en diversas formas. La seguridad es solo una sensación y en la inmensa mayoría de casos muy engañosa. Pensadlo fríamente, no existe ninguna puerta que no se pueda abrir, ni desde dentro ni desde fuera, por más medidas de seguridad que le pongas, porque si no se puede abrir, no es una puerta, es una pared, y si te encierras entre paredes, estarás seguro un cierto tiempo, pero si no tienes la posibilidad de salir, en realidad tú mismo te has condenado. Ante una posible amenaza, lo normal es querer esconderte y protegerte hasta que pase el peligro, pero si el peligro nunca pasa realmente y se puede presentar de la forma más inesperada, incluso dentro de nuestra zona de confort, ¿qué sentido tiene esconderse? Supongo que por eso los ciervos o las gacelas no se encierran en cuevas para evitar a los depredadores. Podrían hacerlo, pero perderían las posibilidades de sobrevivir porque no podrían obtener alimento y en realidad, estando encerrados y sin moverse, serían una presa más fácil que estando en un campo abierto. Ante el miedo suele reaccionarse de dos maneras: o te paralizas o huyes de lo que lo provoca. Si te paralizas estás perdido, y si huyes puedes salvarte momentáneamente, pero eso te condenará a repetir la misma acción una y otra vez, hasta que te des cuenta que huir nunca es una solución definitiva. Es cierto que huir en un momento dado puede salvarte, pero los miedos insistirán una y otra vez hasta que decidas plantarles cara y así frenarlos. Para ello es necesario tener las herramientas y la determinación adecuada. En el caso de ciervos y gacelas, pues poco pueden hacer los pobres y es normal que tengan los miedos que tienen, de otro modo no sobrevivirían. Pero en los seres humanos funciona diferente, porque contra la mayoría de miedos que nos acechan, sí tenemos las herramientas necesarias para vencerlos, cuidadosamente escondidos en nuestra voluntad. El primer paso para vencer un miedo es aprender a reconocerlo y analizar si se trata de un miedo real o algo infundado. En esta línea se presentan las fobias, que aunque no siempre sea así, en muchos casos se basan en amenazas infundadas. Por ejemplo, una persona que sufre aquafobia, que es el miedo al agua, identifica el agua como un peligro potencial, y ojo, que peligrosa puede serlo y mucho, pero ese peligro se disminuye considerablemente aprendiendo a nadar. Saber nadar no te garantiza la supervivencia a mar abierto, pero por lo menos te da armas para evitar que el miedo te paralice y puedas plantarle cara. Algo parecido a lo que ocurre con la xenofobia, que vendría a ser miedo a lo diferente, aunque mucha gente lo asocia al racismo de alguna manera. Y este es otro de los grandes peligros del miedo, porque como decía el gran maestro Yoda de la saga Star Wars, el miedo conduce a la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento. Es decir, el miedo a lo desconocido o a lo que es diferente se puede acabar convirtiendo en odio, pero esto tiene una cura muy sencilla, que no es otra que decidirte a convertir lo desconocido en conocido. Muchas personas que se consideran a sí mismos xenófobos nunca se han atrevido a intentar conocer a aquel que es diferente, generalmente por miedo y en base a prejuicios en su mayoría infundados. Una vez conoces aquello a lo que odias, siempre que vayas con la mente un poco abierta, el miedo desaparece porque te das cuenta que solo era diferente en tu mente, porque esas diferencias realmente no son reales, y aunque lo sean, no tienen por qué ser amenazantes. Con todo esto no quiero decir que todas las fobias sean infundadas, todo lo contrario, y quiero mostrar el máximo respeto a todos aquellos que las padecen, porque sé de primera mano que no es nada fácil lidiar con ellas, y que incluso pueden complicarte la vida a muchos niveles. Pero sí quiero destacar que a pesar de las dificultades que nos pone el miedo para que lo superemos, no es algo imposible de conseguir. Como decía, el primer paso es identificar la causa del miedo, y luego usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para superarlo, o al menos para aprender a convivir con ello, que no es exactamente lo mismo que superarlo, pero sí algo más deseable que vivir con ese miedo hasta el fin de tus días. Pero recapitulemos, ¿qué sabemos del miedo hasta ahora? Sabemos que puede ser un buen mecanismo de defensa al mismo tiempo que la causa de nuestra perdición si dejamos que nos domine. Sabemos que en muchas ocasiones puede convertirse en un obstáculo para nuestra vida, pero también que ese obstáculo se puede llegar a superar porque nada es imposible para nosotros cuando lo identificamos, lo comprendemos y decidimos enfrentarlo. Y sabemos que el miedo en cualquiera de sus formas nos produce sufrimiento y que puede empujarnos a tomar decisiones equivocadas en contra de nuestros propios intereses. Por lo tanto, ¿qué es el miedo en realidad? Como reza el título de este capítulo, el miedo es nuestro peor enemigo, así como el arma más peligrosa contra la humanidad cuando ciertos entes indeseables deciden usarla contra nosotros. El miedo es nuestro peor enemigo porque tiende a paralizarnos. De hecho, ¿cuánta gente conocéis, incluyéndoos tal vez a vosotros mismos, que no hacen algo en su vida por culpa del miedo? Como por ejemplo dejar una relación sentimental que no va a ningún lado por miedo a quedarte solo o no encontrar a nadie después.
Incluso todo lo contrario, no atreverse a empezar una relación por miedo a que salga mal, o a sentirse rechazado. O no realizar ciertas actividades que nos encantaría hacer, o condicionar nuestras conductas por miedo al qué dirán. O no atrevernos a empezar un negocio o una aventura por miedo a no tener éxito. Incluso el no votar a ciertos partidos por miedo a que nuestra situación empeore, incluso cuando aparentemente no podría ser peor. No hace mucho vi una viñeta en la que aparecían dos vagabundos debajo de un puente, en el que uno le decía al otro que iba a votar a los de siempre por miedo a perder lo que hasta ahora tenía. No se me ocurre una mejor manera de definir gráficamente el estado en el que se encuentra nuestro mundo. No se trata de empezar ahora con las conspiranoias, pero creo que todos somos conscientes de que los estamentos del poder utilizan el miedo a diario contra nosotros para conseguir lo que desean, y es algo que hemos vivido recientemente con eso del Brexit o las últimas elecciones generales de España. No voy a entrar a cuestionar el voto de nadie porque cada uno es muy libre de votar lo que le dé la gana, pero cuando una campaña electoral se basa en advertir a toda la población de los peligros que conlleva votar a los adversarios, lo primero de lo que hay que darse cuenta es que su programa debe ser nefasto si en lugar de hablar de él solo hablan de lo malos que son los demás, síntoma inequívoco de que ellos mismos muy buenos no deben ser. Y lo segundo y más trágico es que muchas veces ese argumento obtiene más peso entre la población y cala más hondo que una buena propuesta sea de la naturaleza que sea. Cuando tomas decisiones en base al miedo, es muy difícil que la situación pueda mejorar, como la gacela que se esconde en una cueva esperando sobrevivir. Es cierto que tal vez en ocasiones el miedo te frene y eso permite que tus condiciones se mantengan como estaban, pero sin movimiento no hay avance y pasa como con el agua, cuando no puede fluir, se estanca y se pudre. Todos sabemos qué es el miedo, lo conocemos desde pequeños porque es un instinto natural, por eso me sorprende que a veces no seamos capaces de discernir cuándo el miedo va asociado a una amenaza real de cuando viene provocado y falseado por entidades que solo persiguen metas oscuras. Supongo que pasa como con tantos otros aspectos de la vida, como por ejemplo con la vergüenza. Hoy en día nos dan vergüenza ciertas cosas que no tienen ningún fundamento, como vestir de determinadas maneras o mostrar nuestros sentimientos en público. ¿Y eso a qué se debe? No es natural que nos pase eso. Mostrar afecto o incluso mostrarnos frágiles o abatidos ante algo que nos ha dolido no debería darnos vergüenza. Todo lo contrario, eso quizás nos ayudaría a encontrar consuelo. Así como vestir como nos dé la gana. ¿Cómo puede darnos vergüenza eso? Simplemente porque no estamos haciendo lo que todos, y eso nos puede llevar a destacar y tal vez eso vaya acompañado de críticas y burlas. Pero no es natural. Cada uno debería vestir, peinar y sentir como le diera la gana, pero en lugar de eso nos condicionamos simplemente por miedo. En cambio, actitudes violentas, sádicas o incluso delictivas, como los múltiples casos de corrupción que todos conocemos, no solo no nos dan vergüenza, sino que hemos aprendido a verlos como algo normal y natural. Es que es el maldito mundo al revés. Pues con el miedo pasa lo mismo. Si lo pensáis detenidamente, nada debería darnos más miedo, o mejor dicho, despertar nuestros recelos, que aquellos que hacen un esfuerzo en infundir el miedo a todos los demás. De esos es de los que deberíamos desconfiar, y por supuesto no darles la posibilidad de que nos asusten de ningún modo. En la naturaleza hay dos formas de defenderse, o al menos de evitar que se te acerquen para ver lo que eres realmente. Una es ser realmente peligroso y la otra es aparentar serlo. Una avispa o ciertas serpientes son peligrosas y te lo hacen saber con sus colores estridentes como el negro, el amarillo o el rojo. Y luego hay otras especies que son totalmente inofensivas, pero han copiado esos patrones y esos colores para que los demás piensen que son muy peligrosas. La cuestión es que el miedo nos empujará a alejarnos de los dos casos, de los peligrosos y de los inofensivos camuflados. Y en la política o en los estamentos de poder hacen lo mismo, solo que al revés. Unos se camuflan de ingenuidad, de nobleza y de buenas intenciones cuando son los más malos de la película, y pintan de peligrosos, agresivos y de monstruos sin alma a los que tienen las mejores intenciones. Y les funciona, porque al final el miedo hace que desconfíes de los buenos y no les temas a los malos. Si me permitís un consejo a este respecto, desconfiad siempre de los que alertan de los peligros de los demás, porque suelen ser los más peligrosos en realidad. Y si no os convence este consejo, porque es cierto que puede dar pie a equívocos como ha pasado en varias ocasiones, dejaos guiar por vuestro instinto. Aunque hay animales que se camuflan de peligrosos cuando no lo son, si prestas un poco de atención, hay 1000 detalles que los delatan. Guiaos por vuestro sentido común y por vuestro instinto. Como os decía al principio, el ser humano ha perdido un poco la sensación del miedo instintivo, pero siempre queda algo, y basta con prestarle un poquito de atención a vuestra intuición y raramente os equivocaréis. A los malos de verdad se les ve venir desde lejos, y al menos, en el caso del ser humano, a los realmente peligrosos se les puede identificar muy fácilmente, porque sus palabras, pero sobre todo sus actos, los delatan descaradamente. Recordad, el miedo puede ser útil en situaciones extremas, pero el resto del tiempo solo es un obstáculo para convertirnos en lo que queremos ser, que espero y deseo que sea, en mejores personas en un mundo mejor. Como decía al principio, el miedo se debe identificar primero y comprenderlo por más terrorífico que nos parezca, porque solo así seremos capaces de enfrentarlo y vencerlo. No tengáis miedo al cambio, porque lo que no cambia no evoluciona, y sin evolución estamos condenados a la miseria y a la desaparición.
No permitáis nunca que el miedo os frene y hacedlo desaparecer de vuestra vida para siempre, porque sólo así, como ya nos enseñó el gran Punset, será como conseguiréis llegar a ser felices de verdad. ¿Oís eso? Es hora de despertar.